La tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Es con gozo que separamos este tiempo para estar juntos una vez más y así continuar el estudio cronológico de la Biblia. Sean todos bendecidos en este día. Hoy hablaremos sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra y sobre la renovación de las promesas de Dios a Abraham. Esta lección trata varios asuntos muy importantes. ¿Qué piensa Dios de la justicia? ¿Cómo alguien puede ser considerado justo ante los ojos de Dios? ¿Le importa a Dios si la gente elige vivir una vida inmoral? ¿Es la homosexualidad un pecado en realidad? La Biblia contesta estas preguntas claramente. Esta historia nos hace recordar lo que sucedía en los días de Noé y nos hace pensar en lo que está sucediendo ahora mismo en nuestra sociedad. Después que Lot dejó a Abraham, el Señor le habló a Abraham y le prometió una vez más darle la tierra de Canaán. Génesis 13, 14 y al 17 dice, y el Señor dijo a Abraham, haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Dios le prometió a Abraham, aún antes de tener hijos, que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas. Génesis 15, 6, 7 leemos, y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia, y le dijo, yo soy el Señor, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte esta tierra para que la poseas. Lo que Dios había prometido parecía imposible. Abraham y Sarai habían estado casados muchos años, no habían podido tener hijos y ahora eran ancianos. Pero Abraham le creyó a Dios. Él confiaba en que Dios le daría un hijo y enviaría al libertador como uno de sus descendientes. Por lo tanto, al creer en Dios, el Señor lo aceptó como si no tuviera pecado. Abraham era pecador, pero a causa de su confianza en Dios, el Señor lo aceptó como si fuera perfectamente recto. Se lo contó por justicia. Le atribuyó el mérito de ser justo o aceptable delante de él. Abraham era pecador, un descendiente de Adán como nosotros. La única razón por la que Dios justificó a Abraham fue que Abraham le creyó a Dios. Abraham sabía que no podía salvarse a sí mismo de sus pecados, pero creyó que Dios iba a enviar un libertador que podría salvarlo de Satanás, del pecado y de la muerte. Leemos en Génesis 15, del 13 al 16, y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas. Dios sabía todo lo que ocurriría con los descendientes de Abraham, aún antes de que nacieran. Vamos al capítulo 17, versículos del 1 al 5. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Dios cambió el nombre de Abraham por Abraham, porque el Señor prometió que él sería el padre de muchos descendientes. Abraham significa padre exaltado, pero Abraham significa padre de una multitud de hijos.
Versículos 15 y 16 del capítulo 17. Entonces Dios dijo a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre, y la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Sarai significa princesa, pero Sara, madre de naciones. Versículo 17 del capítulo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Dios Todopoderoso fue el que hizo la promesa, y la debilidad humana no afectaría el cumplimiento de la misma. Leamos parte del capítulo 18 de Génesis. Es un capítulo largo, pero vamos a resumir y vamos a leer algunas partes de él. En el versículo 1 dice: y el Señor se le apareció a Abraham mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Quiero decir que las apariciones de Dios en el Antiguo Testamento es lo que se conoce como teofanías. La diferencia es que en el Nuevo Testamento la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, no se apareció, sino que se encarnó. Esa es la diferencia entre teofanía y la encarnación. En el versículo 2 de Génesis 18 dice: cuando alzó los ojos y miró, he aquí 3 hombres estaban parados frente a él. Y al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. El versículo 10. Y el Señor dijo: ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y he aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Génesis 18:11. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Versículo 17. Y el Señor dijo: ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Y empieza a compartir con él. Y en el versículo 20 dice: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Versículo 22. Y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras que Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Versículo 23. Y Abraham se acercó y dijo: en verdad destruirás al justo junto con el impío. Durante la conversación con Abraham, el Señor, en respuesta a sus preguntas, le fue diciendo: si hallo en Sodoma 50 justos, perdonaré estas ciudades. Lo mismo haré si encuentro 40 justos, 30 justos, 20 y hasta 10 justos dentro de la ciudad. Perdonaré todo el lugar por consideración a ellos. Esta conversación la encontramos en el capítulo 18, entre los versículos 24 al 26. Dios había estado disgustado con estas ciudades malvadas por mucho tiempo, aún antes de que Lot se mudara allá. Por mucho tiempo el Señor había sido paciente con sus habitantes, pero ahora decidió no tolerar más sus pecados. No podían escapar del juicio de Dios. Como Dios no castiga el pecado inmediatamente, puede parecer que el Señor pasa por alto el pecado. Sin embargo, Él castigará todo pecado. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El capítulo 19 de Génesis, versículos del 1 al 3, dice que los ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y dijo: les ruego que entren en la casa de su siervo y pasen la noche allí. Ellos fueron con Lot y entraron en su casa, y él les preparó un banquete y comieron. ¿Quiénes eran los visitantes que llegaron a Sodoma y por qué vinieron allí? Eran 2 de los ángeles del Señor. Dios los envió con un propósito especial.
envió a estos dos ángeles para advertir a Lot y a su familia sobre lo que iba a ocurrir. Dios sabía que Lot creía en él, aunque vivía entre la gente de Sodoma y Gomorra. Dios sabe todas las cosas. La Biblia nos da más datos sobre el pecado de Sodoma en Ezequiel 16, 49 y 50. Dice, esta fue la iniquidad de Sodoma: arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad. No ayudaron al pobre ni al necesitado. Se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí. Y cuando lo vi, las hice desaparecer. Volvemos al capítulo 19 de Génesis, versículos 4 al 7. Los hombres de Sodoma rodearon la casa de Lot. Todo el pueblo, sin excepción, rodearon la casa y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Se estaban refiriendo a querer tener relaciones sexuales con ellos. La elección anterior de Lot de la mejor tierra parece muy distinta ahora a la luz de esta espantosa escena. Si Dios no hubiera enviado sus ángeles, qué fin terrible habrían enfrentado Lot y sus hijas. Pero la Biblia dice que Lot le creyó a Dios y Dios lo rescató. Segunda de Pedro 2, 6 al 9 dice, si condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. El Señor, entonces, sabe rescatar de tentación a los piadosos y preservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Volvamos a Génesis 19. 10 al 17. Los dos ángeles metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Hicieron e hirieron con ceguera a los hombres que estaban a la entrada de la casa. Entonces los dos hombres dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor que el Señor nos ha enviado a destruirla. Y salió Lot y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo, levantaos, salid de este lugar porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba y al amanecer los ángeles lo apremiaban, mas él titubeaba. Entonces los dos hombres tomaron la mano y la mano de su mujer y la mano de sus dos hijas porque la compasión del Señor estaba sobre Lot y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Uno le dijo, huye por tu vida, no mires detrás de ti, no te detengas en ninguna parte del valle, escapa al monte, no sea que perezcas. Dios no salvó a Lot, a su esposa y a sus hijos porque eran buenas personas. Lot no estaba viviendo una vida perversa como la gente de Sodoma, pero él también había nacido pecador. Sin embargo, Lot estaba de acuerdo con Dios en que era pecador y confiaba en la misericordia de Dios. Lot creía la promesa que Dios le había hecho a Adán y a su tío Abraham sobre la venida del libertador. Los dos ángeles de Dios sacaron a Lot antes de que las ciudades malvadas fueran destruidas. En los versículos 24 y 25, entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos y destruyó aquellas ciudades. Dios todavía es el mismo, no ha cambiado, Él es inmutable, todavía ve y odia el pecado. Nadie puede escapar de su juicio. Cuando los ángeles sacaron a Lot y a su esposa y a sus hijas de Sodoma, les dijeron que no miraran hacia atrás y que corrieran hacia las montañas. Pero la esposa de Lot desobedeció. Génesis 19, 26 dice, pero la mujer de Lot que iba tras él miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Dios sabía qué había en el corazón de la esposa de Lot.
La esposa de Lot fue como Caín. Ella no confiaba en Dios. Dios sabía por qué miró hacia atrás. Ella no quería dejar Sodoma. No le molestaba los caminos pecaminosos de la gente de Sodoma. Así que ella se quedó allí al convertirla a Dios en una estatua de sal. Podemos concluir que a Dios le interesan las personas. Cada ser viviente es importante para Dios. Aunque hay millones de gorriones en el mundo, la Biblia nos dice que Dios sabe cuándo un gorrión muere. Mateo 10:29 dice, no se venden 2 pajaritos por un cuarto, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Dice el Salmo 50:11, toda ave en los montes conozco, y mío es todo lo que en el campo se mueve. Pero nosotros somos más importantes para Dios que los pajaritos. Dios quiere que escuchemos y creamos en Él, no solo porque está interesado en cada persona, sino porque también juzgará a todo el que se niegue a creer en su palabra. Una de las grandes lecciones de esta historia es que debemos ser cuidadosos con nuestras elecciones. Abraham eligió creer a Dios, pero Lot hizo una elección que sin necesidad lo colocó a él y a su familia en un ambiente pervertido, peligroso y alejado de Dios. La historia de Lot y sus hijas, que encontramos en el capítulo 19 de Génesis, en los versículos del 30 y 38, muestra que aunque escaparon de las ciudades, aún llevaban con ellos la mancha del pecado que abundaba allí. Los hijos de las hijas de Lot fueron los padres de los moabitas y de los amonitas, pueblos que fueron enemigos de los descendientes de Abraham. El pecado deja huellas horribles de dolor, de pena, de destrucción y de muerte. Es tiempo de evaluar nuestras vidas a la luz de lo que hemos estudiado hoy y volvernos a Dios de todo corazón. Será pues hasta la próxima semana cuando volveremos a darnos cita a través de este mismo medio para continuar con este sencillo y bello estudio cronológico de la Biblia, Fundamento Firme. Que la paz y la gracia del Señor quede con ustedes. Continuemos declarando que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar.